Hola a todos, en este video vamos a continuar con la clase 4. En este caso vamos a ver replicación del ADN. Habíamos visto en la clase anterior que el ciclo celular tenía diferentes fases, una de ellas se llamaba S y en ella ocurría la síntesis de ADN. Vamos a ver cómo se realiza esta etapa. Cuando hablamos de la síntesis de ADN, traemos a la memoria este gráfico que habíamos visto en la primera clase. El ADN habíamos dicho que tenía toda la información para hacer proteínas, toda la información genética justamente de todos los individuos. Habíamos hablado sobre que la transmisión de la información se hacía desde ADN a ARN y de ARN a proteína. Pero habíamos visto una flechita por acá abajo que es un proceso que asegura que la célula pueda dividirse y yo le pueda dar una copia entera del ADN. Este proceso se llama replicación o duplicación del ADN y es el que ocurre en esa fase S. ¿Cuáles son las características más importantes que ustedes se tienen que acordar de la replicación del ADN? Es semiconservativa, asincrónica y con varios sitios de inicio, bidireccional y semidiscontinua y realizada por proteínas. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿Qué significa primero que es semiconservativa? Ustedes acuérdense que yo estoy en este momento en una etapa del ciclo celular donde me estoy preparando para la mitosis. La mitosis, después lo vamos a ver, pero es que de una célula madre yo tenga dos células hijas. Una división celular, pero para que yo la pueda dividir y estas células sean viables, yo tengo que duplicar todo mi contenido. Voy a duplicar un montón de cosas, incluyendo las organelas, pero lo más crítico es la duplicación del ADN, porque el ADN es lo que tiene toda la información para que ese organismo sea lo que es. Entonces esto tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque si yo me equivoco en esta parte, voy a tener enfermedades como el cáncer. Entonces, la primera característica es que es semiconservativa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, acuérdense, un ADN que es doble cadena. De esa doble cadena se va a separar y va a servir como molde para hacer una cadena nueva de cada una. Las células hijas van a tener siempre una cadena de las viejitas que tenía la célula y una nueva. O sea, yo no voy a encontrar células donde tenga las dos viejitas y las dos nuevas acá. Siempre, por eso es semiconservativa, siempre voy a tener una cadenita vieja, o sea, la que correspondía a la célula madre, y una nueva, la nueva que se sintetizó. Otra de las características es que es asincrónica. Nosotros no lo hemos hablado, pero el ADN es largo, tenemos un montón de cromosomas, el largo del ADN es muchísimo, eso lo van a ver bien en núcleo. Y este periodo ese es relativamente corto, o sea que yo en poco tiempo tengo que duplicar todo el ADN. Por lo tanto, va a comenzar en muchos puntos a la vez y en algunos puntos del ADN, en algunos lugares del ADN, va a empezar antes. Vamos de vuelta. Asincrónica significa que distintas partes del ADN, o sea, de la cromatina, van a duplicarse en distintos momentos, siempre en el periodo S. Primero se replican las partes, vamos a decir, más importantes. Por ejemplo, la eucromatina. La eucromatina, acuérdense que es la cromatina laxa que contiene genes que se van a expresar en algún momento en la célula. Esa parte es muy crítica y le da un poco más de tiempo a la célula que pueda corregir errores. En cambio, la heterocromatina, especialmente la heterocromatina constitutiva, se replica tardíamente, ya llegando al final. Si yo tengo algún error acá, no sería tan importante como si lo tengo en la eucromatina. Entonces le doy un poquito menos de tiempo por ahí para duplicarse. A su vez, va a empezar en distintos puntos del ADN. Esos puntos se llaman sitios de inicio de replicación o puntos de origen.
cada punto de origen después se va a transformar en una burbuja de replicación y la burbuja está compuesta por dos horquillas. Si yo parto cada burbuja a la mitad, tengo una horquilla y la otra horquilla. Cada una de estas burbujas se va a duplicar de manera bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que a partir del punto de inicio que estaría acá, se duplica para allá y para allá. O sea, es bidireccional a partir del punto de origen, que es este. Bien, ¿qué significa ahora que es semidiscontinua? Para entender eso, primero tenemos que acordarnos de algunas cositas del ADN. Recuerden que cada uno de los nucleótidos está unido con los nucleótidos de la misma cadena por enlaces fosfodiéster, que son enlaces muy fuertes. Pero con los de la cadena contigua están unidos por puentes de hidrógeno y que tenían que ser complementarias esas uniones. ¿Qué quiere decir? Que siempre las adeninas se unían a las timinas y siempre las citosinas se unían a las guaninas. De un lado o del otro, no hay ningún problema. Con respecto a la estructura, también habíamos visto que cada cadena de ADN tiene un extremo 5', o sea que quedaba libre el carbono 5 de la pentosa, y un extremo 3', o sea que quedaba libre el carbono 3 de la pentosa. Y que las cadenas son antiparalelas, o sea que si yo tengo el 5' de la cadena naranja acá, contrariamente tengo el extremo 3'. Vamos a decir que una tiene dirección 5', 3' y la otra 3', 5'. O sea que, resumiendo, la hélice de doble cadena de ADN son antiparalelas y complementarias. ¿Por qué tenemos que saber esto? Habíamos dicho que era bidireccional, desde el punto de origen va para un lado y para el otro, pero también dijimos que es semidiscontinua. ¿Qué significa semidiscontinua? Esto tiene que ver con una característica de la enzima que produce el ADN, que es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa solamente puede actuar en sentido 5', 3'. ¿Qué quiere decir? Que va colocando siempre nucleótidos nuevos en el carbono 3. Entonces avanza en sentido 5', 3'. Una de las partes de la horquilla no va a tener ningún problema, porque vamos a pensar que esta hebra de arriba es 5', 3' en esta dirección, pero la antiparalela va a tener la dirección contraria, entonces 5', 3' no va a haber problema. Acá, para que la enzima actúe de forma 5', 3', tiene que ir, vamos a decir, como saltando. En realidad hace bucles para poder ir cubriendo toda la superficie de esa partecita del ADN, pero en pedacitos. Entonces va a ser, arranca de acá, va a ser primero este pedacito, hace un bucle, hace este pedacito, hace un bucle, hace este pedacito. Por eso es semidiscontinua. Una parte es continua, pero otra parte es discontinua. O sea, va a ser pedacitos que son los famosos fragmentos de Okazaki. Vamos a hablar un poquito más ahora de las enzimas que necesitamos para realizar toda esta duplicación. Vamos a hablar primero de la ADN polimerasa. Yo les puse el dibujo acá, no es que lo tienen que saber dibujar, es simplemente para que sepan que las proteínas no son como nosotros las dibujamos, como una bolita, un Pac-Man, sino que son un poco más complejas. Simplemente tenemos que saber las características principales. La ADN polimerasa, fíjense que se llama ADN polimerasa porque después van a ver otra que se llama ARN, que no participa de la replicación del ADN. Esto es ADN polimerasa. Es la encargada de sintetizar este ADN nuevo y tiene ciertas características
que la hacen funcionar. Primero, siempre va a necesitar una cadena molde. Por eso, siempre voy a tener que abrir las cadenas, ahora vamos a ver, del ADN, y que cada una de las cadenas viejas sea el molde para la cadena nueva. ¿Por qué? Porque es complementaria. Se agrega nucleótidos contrarios a los que está viendo en la cadena molde. Solo puede agregar nucleótidos al extremo 3'. Por eso, como dijimos en la anterior, funciona de 5' a 3'. La dirección es 5' a 3'. Tiene otra característica, es que no puede comenzar una cadena desde cero. Necesita un pequeño pedacito de cadena que se llama cebador, que es de nucleótidos que no necesariamente tiene que ser de ADN, en realidad es ARN porque es una cadena simple. Y otra cosa que vamos a necesitar para que funcione esta ADN polimerasa es ATP. Es un proceso que consume mucha energía. Les puse acá dos pequeños cuadritos para los otros elementos que necesitamos. Por un lado tenemos la helicasa, que desenrolla el ADN en el sitio de origen. Ustedes se acuerdan que habíamos visto que se formaban burbujas de replicación. Si hay una burbuja, quiere decir que se separaron las dos cadenas. Si se separaron las dos cadenas es porque se rompieron los puentes de hidrógeno. ¿Los enlaces fosfodiéster se rompen? No. O sea, en algunos puntos específicamente se pueden llegar a romper por otras cosas. Ahora vamos a ver. Pero normalmente no rompemos, sino que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno para separar a las dos cadenas y formar cada una de las burbujas. La girasa sí rompe los enlaces fosfodiéster. ¿Por qué? Si yo tengo dos hilos enrollados y los estiro, lo que va a pasar es que va a aumentar mucho el enrollamiento, se va a producir un súper enrollamiento en los extremos. Eso jueguen con una lanita si quieren, pero si ustedes lo tienen enrollado y estiran una parte, se súper enrolla en otra parte. ¿Qué hace la girasa? Va haciendo pequeños cortecitos, o sea, rompiendo enlaces fosfodiéster para que la molécula se relaje, la molécula de ADN. Obviamente después eso se vuelve a unir rápidamente para no perder ninguna información. Una característica que habíamos dicho sobre el ADN polimerasa es que necesita un cebador, un pequeño pedacito de ácido nucleico para empezar a funcionar. Eso se llama primasa, es la enzima que hace ese cebador, mejor dicho, se llama primasa. Y por último, habíamos dicho que se formaban fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki se unen por una enzima que se llama ligasa, porque si no me quedan todos pedazos sin unir, el ADN tiene que quedar todo unido. También vamos a tener dos elementos que no son enzimas, por eso se los separé del cuadro, que son, por un lado el cebador, que lo nombré que es el que produce la primasa, sin eso la enzima no puede funcionar, y por otro lado las proteínas SSP, que se van a unir a las dos hebras para que no se vuelva a naturalizar. La hebra de ADN tiene la tendencia a quedar juntita, unida. Para que yo pueda hacer el proceso sin que me moleste y que se trate de cerrar, existen unas proteínas que se van pegando a la simple cadena para evitar que se vuelva a naturalizar. Una vez que está sintetizado el ADN, puede pasar, y de hecho es relativamente frecuente, que se produzcan ciertos errores. Por un lado, la misma ADN polimerasa, la ADN polimerasa no la piensen como una enzima chiquitita, una proteína chiquitita, es un complejo proteico grande que está compuesto por un montón de proteínas que tienen diferentes funciones. Nosotros no lo vamos a ver en detalle, pero sepan que es un complejo proteico. Entonces, una de las funciones de la ADN polimerasa es hacer como una lectura de prueba y si hay algún nucleótido que puso mal, que se equivocó, que se aparió incorrectamente, lo saca y lo reemplaza enseguida, antes de empezar la síntesis. O sea, si bien es muy rápida, después les voy a mostrar un video, les voy a subir un video para que lo vean, de cómo se produce la replicación. Es
la ADN polimerasa pone nucleótidos muy rápido, pero también tiene tiempo para parar. Y si detecta más atrás de donde lo puso que hay algún problemita, vuelve un cachito, lo saca, lo elimina, lo cambia y puede seguir. Si la ADN polimerasa no se da cuenta, o sea, tiene que pasar primero que ponga algo mal y después que no se dé cuenta que puso algo mal, existen otras enzimas, otros complejos enzimáticos que pueden reparar errores. Esos van a venir por detrás de la ADN polimerasa, detectando, vamos a decir, 3 tipos de errores básicos. Un error puede ser que ponga un apareamiento que no es el correspondiente. Por ejemplo, si en el molde tengo una T, acá debería haber una A, nunca una G. Entonces eso es un error de apareamiento. Pero también puede pasar que acá no ponga nada. O también puede pasar que en lugar de una A ponga 2A. Entonces, básicamente, vamos a decir, después lo van a ver muy bien en genética en tercero, los errores más básicos son un cambio de la base o una adición o una deleción de la base. Esos son los errores que podemos tener. Bien, hasta ahí la duplicación del ADN. Es muchísimo más complejo de lo que les conté. Léanlo en el libro y después pregúntenme en la clase en Zoom. Vamos a tratar de simplificarlo para esta materia porque nosotros no damos biología molecular, pero necesito que sepan lo básico de esta clase. La definición de replicación y en qué periodo del ciclo celular ocurre y por qué ocurre en ese periodo. ¿Cuáles son esas características esenciales que les nombré y básicamente de qué se trata cada una? Si las enzimas que participan, en especial la ADN polimerasa, eso no se pueden olvidar. ¿Y cuáles son las características principales del ADN polimerasa? Porque eso hace que la replicación tenga características especiales solamente por cómo funciona el ADN polimerasa. La corrección de errores, acuérdense básicamente que la primera corrección la hace el ADN polimerasa y hay una segunda corrección que está a cargo de otras proteínas. La corrección de errores es importantísima cuando nadie se da cuenta, o sea, ni la polimerasa ni las enzimas que vienen después de estos errores, los errores se pueden acumular y producir la enfermedad por excelencia de errores del ADN, que es el cáncer. Estos errores, cuando se producen, se transforman en mutaciones. Esto es un término que después van a ver un montón en otras materias. Les recuerdo que hay una guía para todas estas clases. Tienen todo en el capítulo del Gardner que les subí. Perdón, tienen todo en el... Esto está mal. Tienen todo en el capítulo de Junqueira que les subí, o si no en cualquier libro de biología celular. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.